El día de hoy vamos, si Dios permite, esperando que sí, vamos a terminar lo que sería el primer capítulo de la carta a los romanos. Bueno, ¿cómo llevamos la dinámica? La dinámica es que se da el tema y al final, si hay alguna duda, ya al final la comentamos, o sea, para tratar de no interrumpir a medio tema, para que podamos hacerlo fluido, ¿no? Por favor. Y bueno, entonces voy a dar un pequeño repaso como para que entremos en contexto de lo que estamos hablando. En el primer capítulo de Romanos, primero hablamos de lo que fue pues la formalidad de la carta en cuanto a la presentación de Pablo con la iglesia de los romanos. Sabemos que en la primera carta, en el primer capítulo de la carta a los romanos, vimos una formalidad, ¿no? De Pablo y el anhelo que quería de ir a visitar, porque tenemos que entender que se trataba de una iglesia a la que no conocía. Se trataba de unos hermanos que había algunos que sí había conocido en otros lugares, pero realmente él no había visitado Roma. Y recordemos que hablamos que Dios cumple el deseo de ir a Roma, pero encarcelado. Hablando de esas pruebas, ¿no? Y de esas dificultades, de cómo Dios en cosas difíciles, él hace cosas maravillosas, ¿no? Y cómo Pablo fue llevado a Roma preso, y que Pablo podría gozarse, porque así fue el modo en el que Dios escogió cumplirle su deseo de llevarlo a Roma. Entonces, bueno, después empezamos con una parte muy importante, y antes de empezar con lo que todos somos culpables y todos somos pecadores, antes de empezar con eso, Pablo no quiere iniciar ese capítulo o esa parte sin decir que tenemos un poderoso y precioso evangelio. Y empezamos con lo que son los versículos 16 y 17, que sería porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y que lo vimos también en esta parte. Están los audios para que los puedan consultar si hay duda en esto, ¿no? Y bueno, y después del versículo 18 hasta el 32 vamos a hablar de lo mal que está la humanidad sin Dios. Y hoy vamos a terminar. En la semana pasada prácticamente vimos lo que fueron los pecados de inmoralidad sexual. Prácticamente en lo que fueron los versículos del 17 al 22, donde vemos que este pecado viene como resultado de un no querer tomar en cuenta a Dios, ¿no? Y hoy vamos a continuar con eso, como no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿no? Y también hablábamos de la relación que hay entre que tú quieras tener un Dios ajeno a Dios y el que, como precisamente tú no le das el lugar a Dios, también te quitas tu propio lugar. Porque si tú reconoces quién es Dios, también puedes reconocer quién eres tú delante de Dios y delante de los demás. Pero si tú no reconoces quién es Dios, entonces, pues prácticamente el valor y la dignidad nos la da Él. Y entonces, al estar sin Dios, nos hacemos indignos, inmorales, perversos. Y por eso vimos que, por ejemplo, en la historia que leímos del becerro de oro, de un pueblo que había sido rescatado con mano fuerte, que imagínense cómo salieron. Después de ser esclavos, salen de Egipto y salen con la cabeza en alto, y aparte, bien adinerados, bien adinerados porque habían despojado a los egipcios de sus pertenencias. Y bueno, ¿qué pasa en el desierto cuando ellos se impacientan al no ver a Moisés? Ellos piden a Aarón, haznos dioses, ¿no? Y en esos dioses pues es un becerro. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacaron esa idea? Dijimos, de Egipto. De ahí sacaron la idea. Ellos veían que en Egipto se hacía eso. Y después de haber salido con una dignidad, terminaron indignos. ¿Por qué? Porque terminan teniendo relaciones sexuales para darle culto a un dios falso, a un cacho de oro, ¿no? Y precisamente eso es la realidad de mucha gente. Hoy tenemos una cultura llena de depravación sexual, lamentablemente, en todas las áreas, no solamente en el área homosexual, que es la que ahorita a lo mejor es la que se ha atacado mucho, porque acaba de pasar el mes de junio, ¿no? Y que ellos también promueven más, ¿verdad?, su movimiento. No solamente en eso, sino en muchas áreas. También ha crecido la pedofilia, ha crecido el adulterio, ha crecido muchas cosas. Y todo esto, ¿por qué? Por querer tener otro Dios. Y si tú no tienes a Dios
entonces Dios no te da la dignidad que tú deberías de tener como ser humano, que Dios te la dio cuando fuiste creado, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una recapitulación y de ahí se vienen muchos más pecados, porque pues de ahí el Estado, acuérdense que viene a ser peor, que también lo dijimos la semana pasada. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a leer las diferentes versiones del versículo 27. El versículo 26 habló del lesbianismo, si ustedes se acuerdan. Sí. El versículo 27 habla de homosexualidad en cuanto a los hombres, ¿no? Y le voy a leer en varias versiones. En la de Dios habla hoy dice, de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros, hombres con hombres, y cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido de su perversión. Aquí también voy a hacer una pausa. Hablamos de que de este tesoro tan maravilloso que encontramos en la palabra entregar, si se acuerdan, entregar, que significaba encomendar, exponer, rendir, y que decíamos, bueno, el Señor suelta simplemente a aquel que no quiere hacerle caso, y lo suelta ¿a qué? Dijimos, a impurezas. ¿Para qué? Para que a través de esas impurezas haya un quebrantamiento, porque aquí dice, para que reciba el castigo merecido. Y muchas veces en ese castigo merecido es donde tú vuelves a Dios. Muchas veces no pasa así. Lamentablemente, ahorita les voy a dar unos ejemplos. Palabra de Dios para todos dice, de la misma forma los hombres dejaron el tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron de sí mismo el pago merecido por su desviación. Y la traducción lenguaje actual dice, y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Bueno, aquí quiero hacer una pausa antes de comenzar el versículo 28. Tenemos dos ejemplos en cuanto a entregar a esa impureza o entre que el Señor soltó, digamos. Tenemos el ejemplo de Faraón. Y si ustedes leen lo que son las plagas, esto ya lo habíamos mencionado hace ya algún tiempo. Si ustedes leen lo que son las plagas, las primeras 4 o 5 plagas, si no estoy equivocada, en todas dice, y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció. A partir de la quinta, si es que ahí no me equivoco, quinta o sexta plaga, y hasta la última, que es la muerte de los primogénitos, entonces dice, y Dios endureció su corazón de Faraón. Primero vemos que es Faraón endureciéndose, y luego vemos a Dios endureciéndolo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el Señor soltó a esta parte, y Dios le entregó. Como él no quiso tomar en cuenta a Dios y no quiso hacerle caso a Dios, entonces el Señor dice, ok, yo te suelto a que hagas todo, como dice aquí, a que hagas todo lo que tú quieras hacer. Entonces, ¿qué pasa? Este es un ejemplo de que no podemos jugar con el pecado, porque el corazón se puede endurecer tanto, que ya no te libres de eso. Y el caso del Faraón es que él muere, y él muere sin reconocer a Dios. Y luego tenemos otro ejemplo de alguien que también era duro. Tenemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor pensó que él había hecho, no tomó en cuenta a Dios tampoco, y lo que hizo fue decir que él había construido Babilonia con su poder, con su mano, y se vanaglorió. Y entonces también él se endureció y también el Señor lo soltó. También el Señor le permitió esas cosas. Y luego vino el quebranto, porque ambos recibieron el castigo. Tanto Faraón como, ¿cuál fue el castigo de Faraón? Pues todas las plagas. Y al final la muerte de su hijo primogénito. Entonces, porque fue advertido y no quiso. Entonces, todavía siguió, persiguió y perdió a su pueblo en el Mar Rojo. Entonces, bueno, después de eso no llegó arrepentido. Y dijo, Dios, perdóname, tú tenías razón. No, él siguió obstinado y creyendo que él tenía la razón. Pero ¿qué vemos en Nabucodonosor? Nabucodonosor recibe el castigo de su loquera, de su tontera, como lo hemos estado leyendo. Y cuando él recibe ese castigo, ¿qué pasa? Que estando en esa locura, en esa vivir como bestia, él se arrepiente y dice que alza sus ojos al cielo, ¿verdad?
y reconoce al Creador. Y entonces la razón le es devuelta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tuvo otra oportunidad. Y cuando él regresa, él reconoce a Dios. La Biblia ya no nos especifica más acerca de Nabucodonosor, pero cuando vemos a su hijo, a su hijo le aconsejan que busque a Daniel y que decían que Nabucodonosor respetaba al profeta Daniel. Eso podríamos entender que murió respetando al Dios del profeta Daniel. Entonces, bueno, son dos ejemplos de que vemos cómo Dios puede utilizar aún ese quebranto del castigo, como el hijo pródigo que tomó la decisión de que en su dureza de su corazón, yo me salgo, yo quiero lo mío, me lo voy a malgastar, y va y viviendo con los cerdos, él dice que la razón le es devuelta y entonces dice, volveré a mi padre. Ese puede ser, ¿verdad? Lo que pueda pasar de hecho, eso ha pasado con cada una de nosotras. Eso es lo que pasó, porque todas estábamos en inmundicias y en impurezas y viviendo una vida lejos de Dios y sin reconocer a Dios. Pero después tenemos otros casos que simplemente nunca. Y no hay castigo suficiente, y no hay dolor suficiente, y no hay quebranto suficiente como para que esa persona le vuelva la razón, o como para que esa persona recapacite. Entonces yo les decía, ahora como hijas de Dios no podemos tomar como pretexto el pecado, como para decir, bueno, voy, me enloquezco un poco y luego que me regrese la razón. O sea, para empezar, esa ya sería la actitud incorrecta. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿De qué está hablando Pablo en estos pecados y cómo vemos la maravillosa gracia de Dios que a través del castigo Él nos permite ser salvos? Está hablando de antes de Cristo. Y esto lo voy a estar aclarando porque mucha gente utiliza la carta a los romanos como un pretexto para pecar. Porque dicen, ya ven, ahí dice que a los que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda también la gracia. Y también hay una parte en Romanos, déjenme aclaro mis pensamientos, donde dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿no? Que quiero hacer una cosa, ¿no? Con mi espíritu que es una cosa y con mi carne hago otra cosa, y lo usan de pretexto para decir, pues sí, si Pablo, siendo Pablo, era miserable y pecaba, pues cuanto más, ajá. Entonces yo puedo pecar y miserable de mí, y lo están usando mal. Pablo en la carta a los romanos constantemente va a hablar del antes de Cristo y después de Cristo. Constantemente va a hacer eso, y por eso tenemos que ser bien cuidadosas. En esta parte él está hablando antes de Cristo, todos éramos así. Y luego todas estábamos entregadas a nuestras impurezas. Y todas, si no teníamos un pecado de índole sexual, pero si teníamos, ahorita los que vamos a ver, alguno de esos teníamos. Y entonces viene la luz de Cristo que más adelante vamos a ver. Hoy vamos a seguir hablando de pecado, pues ni modo, nos toca. Así que, ¿de qué sirve el tema de hoy? Para que examinemos nuestros corazones, que ojalá sea que estemos dándole la gloria a Dios porque Dios me sacó de ahí. Y bueno, si también es el caso donde me encuentro ahí, pues ojalá sea de que Dios me está redarguyendo mi corazón para que yo abandone ese pecado. Y ojalá no sea de que me encuentre en ese pecado y voy a seguir en ese pecado y me voy a quedar en ese pecado. Entonces, ese es el propósito del día de hoy. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, vamos a investigar un poco en el original como lo estamos haciendo y con qué motivo. Ya les dije que nosotros no vamos a salir hablando griego de aquí, ni vamos a entender el griego, porque aparte nos faltaría como ir a la universidad y todo eso. Lo único que estamos haciendo es encontrando tesoros, pero le estamos dando una pequeña rascadita nada más a la palabra de Dios para encontrar tesoros que nos ayuden a comprender un poquito más de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué palabra vamos a ver? Aprobaron. Como ellos no aprobaron. Entonces, ¿qué es la palabra aprobar? La palabra aprobar viene del griego dokimazo, que quiere decir probar, poner a prueba, saber, distinguir, examinar, designar, comprobar. Y esta a su vez deriva de otra palabra que se las puse porque se me hizo más fácil entenderle con la derivación que con el significado. Deriva de la palabra dokimos, que quiere decir propiamente aceptable. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos no aprobaron. Ellos no sintieron que Dios fuera aceptable. Ellos no sintieron que Dios
lo pusieron a prueba y para ellos no pasó la prueba. Dios. Mucha gente hace eso, lamentablemente. Les voy a poner un ejemplo. Dios, si tú me permites que pase esto en mi vida, entonces yo me entrego a ti por completo, X cosa. Y entonces, lejos de la condición, no pasa. Ah, pues yo te lo pedí y tú nunca me lo diste. Entonces tú no eres Dios, tú no existes. Si existieras me hubieras contestado. Y empezamos a no conocer a Dios porque luego le pedimos cosas que realmente Él no va a hacer porque no es su naturaleza. Mucha gente dice, dame ese hombre, yo lo quiero como mi marido, y si me lo das, entonces ya. No es la naturaleza de Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Él nunca te lo va a dar. O el ratero que le pide a Dios que le favorezca en el robo, ¿no? Y entonces lo agarran y lo meten a la cárcel. Pues claro que le estás pidiendo a Dios que apoye algo que no es santo, y Dios es santo. Entonces toda petición que llevemos delante de Dios, pues tiene que ser conforme a lo que es Dios. O sea, tenemos que conocer a Dios y saber, ¿sí me lo va a dar o no me lo va a dar? ¿Por qué? Porque yo ya lo conozco. No aprobaron tener en cuenta. Aquí son dos palabras que voy a tener que examinar. Tener y luego en cuenta. La palabra tener viene del griego ejo, que significa tener, sostener, estimar, conservar, guardar, necesitar. Hay algunas palabras que se las pongo porque algunas me brincan, así como que ellos no consideraron necesitar. Y esa me brincó. O sea, no necesitan de Dios. Necesitar, pasar o pertenecer. Ajá. Si voy muy rápido me dicen, pero de todas maneras me voy a apurar. No es cierto. Nada más díganme, pero yo me apuro. Bueno, ellos no consideraron a Dios aceptable y no consideraron que lo necesitaran. Fíjense. Así estábamos todos, ¿eh? Recuerden que estamos en el antes de Cristo. En cuenta del griego epignosis, algunas palabras están pero de verdad difíciles. Reconocimiento, pleno discernimiento, ciencia y conocimiento. ¿En cuenta o cuenta? Entonces, ¿cómo vamos? Ellos no sintieron que no necesitaban reconocer a Dios en su vida. Eso es lo que significan estas palabras. Y va a seguir con más consecuencias. Recuerden que ya habían caído en una indignidad de tipo sexual. Ya habían caído en esa situación, ¿verdad? O ya habíamos caído en esa situación antes de Cristo. Primero, no tuvimos en cuenta a Dios y por eso nos fabricábamos dioses de cualquier tipo. Después, como nos fabricamos dioses de cualquier tipo, pues entonces ya no supimos cuál era nuestro valor, nuestra identidad, y entonces, así venía alguien y nos bajaba el sol, la luna y las estrellas, ya íbamos redonditas y caíamos, ¿verdad? Y dame la prueba de amor y toma la que se la damos, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque creíamos que no necesitábamos de Dios. Y entonces ahora dice, no necesitaba yo reconocer a Dios. Dice ¿cómo dice este proverbio? ¿Reconoce a Dios en todos tus caminos? ¿Se me fue? Sí, ¿no? Sí dice reconoce, ¿verdad? Reconoce, ajá. Entonces, yo no reconocía a Dios en mi camino anteriormente y por eso fui capaz de hacer muchas cosas porque Él no dirigía mis caminos. Yo no sentía que lo necesitara. Entonces, ¿qué pasa? Dios me entrega, ¿verdad? Dios me entrega y esa palabra ya la tenemos. Entregar es la misma. ¿Qué es entregar? La tienen ahí resaltada, ¿no? Entregar. Lo que les acabo de decir. Encomendar, exponer, transmitir, rendir, ¿verdad? Soltar. O sea, Dios soltó. Ya es la tercera vez que suelta. Si se dan cuenta aquí, ¿eh? O sea, otra vez. Es como con el hijo que ya vino, ya la regó. Bueno, otra vez. Otra vez. Bueno, pues hazlo. Y bien, no, que no, otra vez te ayudo. No, te suelto. O sea, esa actitud. Pero vean cómo no pueden decir que Dios no es bueno. No se puede decir que Dios no es bueno, porque aún en ese soltar hay bondad de Dios. Hay bondad. Entonces, bueno, los entrego una mente. No puse mente porque significa eso, mente, pensamiento. Entonces, reprobada. Vámonos a reprobada.
Reprobada viene del griego adóquimos, que quiere decir no aprobado. ¿Se acuerdan que decía que aquí dice, no, por cuanto no aprobaron? O sea, primero yo desapruebo a Dios, ¿verdad? Y entonces el resultado es que Dios me desaprueba a mí. ¿Y qué creen? Que no tanto Dios, sino mi propia mente me va a provocar ser desaprobada. Mis propios pensamientos. Y entonces dice, es decir, una mente rechazada, una mente indigna, ya sea literalmente o moralmente, una mente eliminada. Ajá. La pregunta, ¿alguien con la mente reprobada puede ser salvo? No. ¿No? Bueno, sí. Bueno, o sea, no puedes, me refiero a que no puedes entrar reprobado. No puedes entrar, pero ¿esa persona puede ser salva? Sí, o sea, claro. Sí se arrepiente. Claro, sí, claro. Ajá. ¿Oh, qué seguras? ¿Lo contestaron todas? No. Pues no, porque no puedes entrar reprobado. Yo nunca dije es salvo, dije puede ser salvo. Ajá. Por ejemplo, yo. Puede ser salvo. Todos éramos reprobados. Ajá. Es que les sigo, si no, es que hoy sí tengo un montón de palabras. ¿Sale? Y dice, ¿para qué? Dice, para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Y aquí no voy a poner ninguna palabra. Así se entiende tal cual. O sea, no te conviene la vida que llevas. Ya ven cómo la reprobación no viene tanto de Dios hacia ti, sino que tú mismo estás haciendo cosas reprobadas para ti mismo y por tanto estás haciéndote daño a ti mismo. Hablábamos ahorita en cuanto, por ejemplo, el ejemplo de la drogadicción. ¿A quién afecta el drogadicto? Primeramente a sí mismo. Y claro que también afecta a su familia y a su entorno, a la misma sociedad. Se afecta a todo, todo. Un pecado de índole, de cualquier índole, es dañino para todo el mundo, para toda la sociedad. Incluso, por ejemplo, los que alegan, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿No te afecta con quien yo tenga relaciones sexuales? Sí, sí me afecta. ¿Qué crees que sí? ¿Cómo crees que surgió el SIDA? Por alguien teniendo relaciones indignas. ¿Y se quedó ahí? ¿Nada más pasó en el cuerpo de esa persona que le dio SIDA? No, se contaminó y creció y creció y creció y se volvió en una pandemia. El VIH, aunque ahorita ya hay tratamientos que pueden ayudar a una persona con SIDA, ya con el síndrome, pero ciertamente mucha gente sigue muriendo. Mucha gente, ¿no? Entonces, una mala decisión tuya puede afectar a toda la humanidad y tenemos que ser conscientes y eso es ser responsables. Una persona irresponsable solamente piensa en sí misma y en su propio gusto, pero una persona responsable sabe al menos dimensionar un poco del alcance de sus acciones. Si no voy a trabajar, ¿qué pasa? Si no hago mi tarea, ¿qué pasa? ¿No? Desde que son pequeños. Si no recojo mi cuarto, ¿qué pasa? Bueno, cuando eres adulto. Si adultero, ¿qué pasa? ¿No? Y si robo en mi trabajo, ¿qué pasa? O sea, ya empiezas a dimensionar, pero bueno, esto precisamente, como estamos teniendo familias que no educan a sus chiquitos, díganos si no, nuestros hijos son contaminados por hijos no educados. Y sí son contaminados. Y lamentablemente son arrastrados por esa corriente tan fuerte, tan fuerte. Y luego échale que si nosotros nos da flojera, ¿no? Échale que si no supimos cómo educar a nuestros hijos, ¿no? Y todo eso viene una consecuencia masiva. Pensamientos que dices, bueno, yo jamás le di este ejemplo a mis hijos, jamás les hablé de esto a mis hijos, pero mis hijos ya tienen eso en la cabeza. ¿Contaminó o no? Sí contaminó. Bueno, eran cosas que no nos convienen. Vamos a las versiones. Nueva traducción viviente. Por pensar que era una tontería, fíjense lo que pensaban ellos. Reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos pensamientos. O sea, ¿tú crees que es tonto ir a la iglesia? ¿Crees que es tonto leer la Biblia? ¿Crees que es tonto congregarte? Más tonto eres tú. Porque vas a terminar haciendo cosas que no te convienen, ¿no? Entonces, tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Palabra de Dios para todos. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Y traducción de lenguaje actual. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer.
Entonces, fíjense cómo en otras versiones me gusta ponerlo Sí. porque como que nos amplía, ¿no? Y Job habla más o menos de cómo es el pensamiento de estas personas. Dice Job 21, 14 y 15. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Fíjense qué pensamiento. Yo creo que ese no debe de ser el pensamiento de un hijo de Dios. Lamentablemente en las iglesias hay mucha gente así. Lamentablemente. Entonces, bueno, por eso tenemos que guardar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Por eso son un montón de palabras, ¿eh? Aquí vamos a empezar. Atestados. Atestados viene del griego plero, no sé si lo leí, plero o algo así, ¿no? Que significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, terminar, verificar, llenado a plenitud. Esta gente no se siente plena si no hace el mal, si no está buscando a quién hacerle daño. Y ahorita vamos a ver qué cosas hacen, ¿no? Pero ellos no tienen un poco, no son un poco malos, ¿no? De hecho, a los ojos de Dios, antes de que tuviéramos a Cristo, nosotros no éramos un poco malas. No, o sea, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo realmente, pues yo no era tan mala, o sea, pues lo que hice no fue tan malo como fulano o como sutano, ¿no? Al menos yo no hice esa perversidad, al menos yo no caí en eso. Y realmente estás cayendo en otro pecado, ¿no? Pero sí podemos sentir que no éramos tan malos. Y entonces eso demerita el sacrificio de Cristo. Tan malos éramos que tuvo que darse al Hijo de Dios en rescate de nosotros. No a cualquiera, sino al Hijo de Dios. Y entonces vuelvo al punto. Cuando tú reconoces al Hijo de Dios, entonces tú dices, ¿cuánto valgo ante los ojos de Dios? Y entonces ya no puedes vivir una vida tan ligera, pero yo diría tan, como dice ahí, tan reprobada, tan poco conveniente. Tan comodina. No, y aparte que no te duela el pecado, ¿no? O sea, te duele, dices, si ante los ojos de Dios yo me amó tanto y valgo tanto ante sus ojos, ¿cómo es posible que yo no quiera apartarme del pecado? ¿Cómo es posible que yo no pueda consagrarme para él, ¿no? Si cuando el muchacho al que le gusto, digo, hablando como si yo fuera una chamaca, ¿verdad? Pero ya pasaron sus añitos. Digamos, si el muchacho al que le gusto, el muchacho que me gusta, me entero que le gusto, ¿qué hago? No, pues no, hombre, me siento soñada, porque no solo me gusta, sino que además le gusto. ¿Qué hago? Me voy con la chinguiña, con la babucha ahí ya escurriendo y con los trapos. No, ¿qué hago? No, pues si sé que lo voy a ver. Es más, si vive en la cuadra, ¿cómo crees que voy a ir a la tienda en chanclas o en pijama, no? O sea, por si me ve, salgo como si de fiesta. Así es nuestra vida delante de Dios. O sea, si sabiendo que el Rey del Universo me ama, ¿cómo pues voy a vivir impuramente? ¿Cómo no me voy a arreglar para Él? ¿Cómo voy a vivir en pecado, no? Si sé que Él me ama, ¿no? Y eso es lo que anhela mi alma, que Él me ame. Y eso es lo que llena mi alma, ¿no? Entonces, tenemos que vivir conforme a lo que decimos, que creemos. Bueno, están llenos, ¿de qué están llenos? Y entonces vamos a hacer una lista de lo que están llenos, estábamos llenas de injusticia. Injusticia ya la vimos, ¿eh? En el versículo 18 vimos una palabra, adiquía, ¿verdad? Que es inrectitud. Nada más la dije, me sigo, ¿no? Fornicación. Están llenos de fornicación. Esta palabra no la hemos visto. Ponería. De donde, digo que esta palabra significa depravación, malicia, complot de pecados, perversidad, pero yo no la entendí. Dije, no me queda claro el significado de fornicación. Entonces me fui a otro diccionario. Este diccionario es Thayer, ¿así? No sé, si no pronuncio bien, no me hagan caso, por eso se los escribo. Thayer, ¿no?
que significa depravación, iniquidad, malos propósitos y deseos. De todas maneras no lo entendí. Entonces me fui a otro diccionario que decía prostitución comercial cúltica. Ah, entonces ya lo entendí. ¿A quienes se les decían fornicarios? Ajá. A los que por cultura se prostituían. Ajá. ¿Y qué hace una prostituta? ¿Tiene una relación sexual? Muchas. No, tiene muchas, ¿verdad? Tiene muchas. Y entonces, en otros diccionarios ya coloquiales, ya no de etimológicos, incluso le pusieron zorrear. ¿Qué palabra tan fuerte? Pero se las quise poner porque eso es una persona fornicaria. Y aquí incluye el adulterio. El adulterio. Tener relaciones sexuales como prostituta. De latín, fornix. Y también toda clase de relación sexual fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Ajá. Y el matrimonio no según el siglo XXI, no, sino el matrimonio según Dios. Un hombre y una mujer. Nada más uno y uno. No hombre con hombre, no mujer con mujer. Un hombre y una mujer. Tienen relaciones sexuales con alguien que no sea su esposo o su esposa, es fornicación. Ajá. Y es adulterio. Ajá. Entonces, el pecado de índole sexual entra en fornicación. Todo pecado. Ahí entra toda desviación y toda depravación. Entonces, ¿la gente hoy está llena de eso? Sí. Sí, lamentablemente sí. Y antes éramos eso, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y bueno, dice que están llenos de perversidad. Perversidad, caquía, que quiere decir maldad, depravación, malignidad, problemas de malicia. También busqué la derivación porque como vamos a encontrar maldades, malicia, malignidad, que pues, está medio difícil. Entonces esta palabra deriva de cacos y ahí es pestilente, daño y malo. Perversidad, malignidad, a mí me suena cáncer, ¿verdad? Con esta época de tanto cáncer, con lo vivido apenas también. Entonces, ¿cómo creció? No nos dimos cuenta y mató, ¿verdad? Esas son las perversidades. Van creciendo dentro del alma y van pudriéndolo todo por dentro. Sandy dice que vio un video, como no la voy a dejar hablar, porque no se tarde, pues lo voy a contar yo. Dice que vio un video donde estaban haciendo cirugías reales y vio el cuerpo de un hombre que tenía cáncer, sí, era un hombre que tenía cáncer y el cáncer le llegó hasta el hueso. Dice que el doctor tomaba el hueso en sus manos y se deshacía, ¿sí? De que las células malignas habían provocado eso. Entonces, imagínense, yo me ponía a pensar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace la perversidad por dentro? Te pudre, ¿no? Entonces, ¿qué tienen adentro? Están podridos, pero estamos hablando ya de un estado espiritual, no físico, o sea. Ahí dice pestilente también. Sí, o sea, como es como la peste negra, ¿no? Y eran enfermedades que olían mal. Y hay enfermedades que huelen mal, definitivamente. Los hospitales, ¿cómo huelen? No huelen rico, porque están llenos de enfermedades que huelen mal, ¿no? Bueno, avaricia del griego pleonexia, que quiere decir fraude, extorsión, codicia o avidez. Ajá, están llenos de fraude. En todos lados quieren hacer trampa. Y en todos lados quieren sacar ganancia. Hasta vemos pastores, sacerdotes, obispos, lo que tú quieras, que solamente predican y no para compartir la palabra, sino por ganancia deshonesta. Lamentablemente. Apenas estaba viendo un caso, bueno, pero eso no tiene que ver con la avaricia, pero vi un caso de un pastor que había matado y asesinado a una pequeña de su iglesia y lo tapó por años. 48 años siguió siendo pastor. Imagínense, hasta que salió a la luz, claro, porque no hay cosa que no haya de ser manifestada, ¿no? Y entonces salió a la luz. Imagínense los congregantes de esa iglesia y pensaron, bueno, se enteraron de este caso, ¿cuántas más niñas o cuántos más pequeños no mató? Es lamentable, pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo pensaba cuando leí ese asunto, dije, oh Dios mío, cómo se burlan de ti pensando que tú no harás nada, pero hará el Señor definitivamente. Bueno, están llenos de envidia. Ahí sí se fijan, me salté maldad. ¿Sí se fijaron? Porque esta la trae en la versión Reina Valera, pero en el original griego no pone otra palabra extra. No creo que sea una mala traducción, simplemente el traductor de la Reina Valera extendió el significado.
Entonces, no viene otra palabra extra, sino que de inmediato sigue envidia. Entonces, pues yo, ¿qué palabra les iba a poner? Ni modo que les inventara una, ¿no? Entonces, no hay una palabra ahí. Envidia. Envidia es de, esa está bien difícil, esa ni se las leo. Ahí léanla ustedes. Ajá. FD sonos, no sé cómo se pronuncie. Envidia significa mala voluntad, fíjate, como de tracción. ¿Y qué es detracción? Difamar, calumniar, murmurar, celos. Entonces es como cuando es que esa blusa que trae Ali es muy bonita y a mí no me gusta que yo no tenga una blusa como la de Ali. Y entonces yo voy a pensar, ¿ya viste cómo viene Ali? ¿Ya viste? ¿Viste cómo se peinó? Ay, no. Así. ¿Por qué? Porque le tengo envidia, le tengo celos. ¿Y qué voy a hacer con respecto a esos celos y esa envidia? Pues voy a empezar a echarle grilla, dicen, ¿no? O le voy a empezar a echar cizaña. ¿Para qué? Para difamarla. Y esa es una actitud diabólica. Eso es lo que hace el diablo. Como tiene envidia de la gloria de Dios, entonces ¿qué viene y susurra malas cosas? Dios no es bueno. Dios no está contigo, Dios no cumple sus promesas, Él difama a Dios porque le tiene envidia. Así que si tú sientes envidia por alguien, estás sintiendo lo que el diablo siente, ¿no? O sea, imagínate. O sea, es meramente diabólico eso. Entonces, bueno, vámonos a homicidios. Homicidio es fácil, fonos, significa asesinato o matar. Fácil esa, ¿no? Me brinco a la otra que es un poquito más larga, contiendas del griego eris, igual, pelea, lucha, pleito. Y aquí nos tenemos que poner a pensar, por eso les dije, en eso estábamos todas. No podríamos decir, ay, no, así son los de afuera. No, tenemos que reconocer que así estábamos todas antes de Cristo. Ah, bueno, ahora hay que pensar, ¿qué pecado es el que continuamos conservando? De lo que Dios hizo, yo no dudo que Dios haya llegado a nuestra vida y haya limpiado nuestro caminar, ¿verdad? Pero la limpieza, pues mientras sigamos aquí en la tierra, todavía no termina. ¿Qué pecado continuamos? Seguimos siendo envidiosas, seguimos pleiteando. Bueno, los homicidios sabemos que cuando odiamos a un hermano, es como si lo matáramos, ¿no? Entonces, bueno. Engaños. ¿Qué significa engaños? De la palabra dolos, aquí entendí por qué dicen que lo mató con dolo, ¿verdad? Y dije, viene de ahí, ¿no? Bueno, lo mató con engaño, lo mató con truco, lo puso como carnada, lo acechó, y es también una mentira. Significa mentira, ¿no? Mentira. No solamente es decir mentiras, sino que hay todo un entorno de maldad. No digo que las mentiras sean buenas, no, para nada estoy diciendo eso, sino que a lo que se refiere la palabra es que el engaño es más malo de lo que creemos, más malo de lo que pensamos. Ajá, premeditado. Y le voy a decir esto, es como cuando nos ponemos, nota que llegues, ahorita que llegue Miri le vamos a decir así, así, ¿no? Y ya lo estamos calculando. Estamos planeando la mentira, ¿no? Hay quienes les sale de manera natural, hay quienes lo tienen que planear, ¿verdad? Pero de todas maneras es lo mismo. Bueno, la última, malignidades. Malignidades significa cacoetseia. No, bueno, no lo dije bien, pero ahí está. Que significa mal carácter. Pero fíjense, me llamó la atención que decía travesura. Travesura. Y luego así les decimos, ese niño es bien travieso. Fíjense que hoy me di cuenta que yo uso dos palabras mal. Porque para mí travesura no se me hace una mala palabra, pero dije, no, pero aquí la está poniendo como algo malo. O sea que cuando decimos, ese niño es travieso, o estamos exagerando en cómo estamos calificando a ese niño, o ese niño es bien malo, ¿no? Fíjense, yo aquí dije, utilizo mal la palabra travesura, cuando dicen, es que es bien travieso. No es malo, el niño es travieso, no, pues sí. Aquí dice que travieso es malo, malignidades. Bueno, pero eso no creo que sea grave, ¿no? En cuanto a nuestra forma de hablar, pero entendiendo el significado que hay gente que se la pasa molestando. Fíjense que aquí dicen malas costumbres. Hay unos payasos, yo no acostumbro a verlos, de hecho no sé ni en dónde salgan, pero de repente sí alguien me ha enseñado sus videos. Me dicen, miran estas travesuras. Y son unos payasos que de verdad que digo, no, a mí me hacen eso y yo creo que yo sí le pego. Porque molestan o les dan el pastelazo o los jalan o los tiran o no sé, y ellos están risa y risa. Y eso divierte a la gente.
y los ponen ese es un de entretenimiento, ¿no? Es un programa de entretenimiento. Pero yo la verdad no, o sea, yo no soporto ver lo que hacen esos payasos porque a mí eso no me parece bromas inocentes en ningún sentido. Malas costumbres, un carácter maligno, o sea, lo hacen para afectar. O sea, imagínate, vas tú bien tranquilo, ¿no? Hasta en esas travesuras que dicen, yo voy bien presentable para una entrevista, un trabajo, voy con urgencia, tengo necesidad, y de repente me echan un pastelazo. Ya me arruinaron todo, ¿no? O sea, no de ingenuo, no sé cómo se puede decir, de travieso, o no sé cómo puede decirlo, pues no tiene nada, o sea, es muy malo, es muy malo. Bueno, lo busqué en el otro diccionario porque como que no me quedó claro. Y entonces ahí dice mal carácter, depravación de corazón y de la vida. Esas son las malignidades. Así que esas travesuras, si vemos a que nuestro pequeñito está haciendo travieso, o sea, haciendo maldades, eso es. Porque una cosa es que sea curioso y ande viendo para qué sirve tal cosa, ¿no? Y eso es normal, porque no sabe y quiere saber para qué sirve tal cosa. Y otra cosa es que te ande provocando que te caigas o ya te quite esto para que te afecte. Ahí hay malignidad en el corazón de ese pequeñito y hay que darles, porque dice que la vara, ¿verdad? Libra el alma del Seol, ¿verdad? Entonces hay que darle ahí. Sutileza maligna, fíjense, o sea, bajita la mano. Y astucia maliciosa. Voy al siguiente, perdón, antes de esto voy a las varias versiones. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás y son unos chismosos. Aquí se van a fijar que nunca hablamos de la palabra chismoso. No, ahorita les voy a explicar por qué. 29. De la Biblia, la palabra hispanoamericana. Rebosan en injusticia, perversidad, codicia, maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, embaucadores, malintencionados y chismosos otra vez. Y bueno, ¿por qué? Aquí también pasa algo en la Reina Valera. Esto lo debemos de saber, porque luego vienen y dicen, no, es que lo escribió un hombre, tiene errores y todo esto que empiezan a hablar en contra de la Biblia, ¿no? Bueno, la Reina Valera sabemos que fue traducida por dos personajes, ¿verdad? Y tiene en algunas partes alguna interpretación más larga de lo que ellos consideraron. Por ejemplo, un ejemplo es cuando en la carta de Juan, no tiene nada que ver con el tema, así que ni piensen mucho en esto, cuando en la carta de Juan dice y tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta fue una aclaración que hicieron ellos y yo creo movidos por el Espíritu porque no necesitamos solo ese versículo, sino que toda la Biblia habla de los tres, ¿no? Entonces, efectivamente, en el original griego no viene así, pero como tal fue una aclaración. Aquí lo que pasó en esta versión de la Reina Valera es que ellos ponen la palabra chismoso hasta el versículo 30. Nada más fue lo que pasó. Y el original lo pone en el versículo 29. Es lo único. Pero ambos tenían la palabra chismoso. Ajá. Entonces, bueno, aquí está, es la palabra murmuradores. Sí. Entonces, esa palabra murmuradores es la palabra sitsuristes, que significa calumniador secreto. Fíjense, porque pongan atención en esta palabra y en la que sigue. O sea que existen dos clases de chismosos. Sí, aquí tenemos uno, que es el calumniador secreto. Pero si vieron qué lo motivó, ¿vieron los pecados que lo motivaron antes? Sí, envidia. Envidia, ajá. O sea, quería sacar ventaja, tuvo celos y ahora está murmurando en secreto. O sea, vean cómo es una cadenita que va llevando a más, ¿no? Luego dice detractores. Esta palabra detractores más o menos significa lo mismo. Catálazo. Fíjense, aquí está la segunda palabra que les digo que yo usaba mal, parlanchín. Parlanchín para mí era una persona muy platicona. Dije, es que es bien parlanchín. Y más porque en la época de mi hija, cuando era chiquita, había una caricatura que se llamaba Marta habla. Y era un perrito que comía una sopa de letras y entonces la sopa de letras se le fue al cerebro y entonces hablaba y decían que la perrita era parlanchina, ¿no? Y entonces yo de ahí saqué esa palabra, ¿no? Es que ella es bien parlanchina porque habla mucho, pero no. Fíjense lo que significa parlanchín, que habla mucho o que dice lo que debía callar. O sea, no solo es hablar mucho,
sino que eso no debía decirlo. ¿No les ha pasado? Híjole, ya se me fue la lengua. Ah, como quisiera cortarme la lengua para que no hablara, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo, como dice Santiago, quien domine la lengua es hombre perfecto. Y yo creo que aquí no hay. Parlanchín en contra, que habla mucho, algo que debía callar, a lo mejor un secreto que me contó Madi, ¿verdad? Y yo no debía decirlo y ya lo solté. Y aparte, como me enojé con Madi, ya no me importa que era un secreto. Y lo cuento, eso es muy común en la juventud, pero también en los grandes. También por cierto, como ya me hizo enojar, entonces ahora cuento. Y no debíamos de decirlo. Y esto se convierte en una difamación, ¿no? Bueno, después, aborrecedores de Dios, esto está fácil. Que odia a Dios, es decir, una persona impía. Ajá. Imagínate, es una sola palabra, ¿eh? Y esta palabra significa aborrecer a Dios. De hecho, ahí le ponen D-S-E-O, en algunas le ponen sin la S, y Deo es Dios. Y ya lo demás es aborrecer. Bueno, pero eso no es como para que vayamos a pasar un examen de terminología griega o algo, ¿no? Injuriosos de la palabra jubristes, que significa insultador o maltratador. Cuando tú insultas a una persona ya sea por algún defecto físico o algún defecto intelectual o de alguna cosa que tenga que ver con su vida o no, tú le estás injuriando a esa persona y no solamente eso, la estás maltratando, es como si la estuvieras golpeando. Es como los comerciales que salen de la violencia a la mujer y que dicen que muchas son violentadas físicamente y otras con las palabras. Precisamente esos hombres que maltratan a esas mujeres las están injuriando, ¿verdad? Cuando las tratan de tontas y eso es lo mínimo que les dicen, ¿verdad? Porque les dicen muchas otras cosas horribles. Son hombres así, pero no solamente es un pecado del hombre, es un pecado también de las mujeres. Como vemos que gente que ni se conoce, a lo mejor en el metro se toparon, tuvieron un incidente y se empiezan a insultar el uno al otro. A mí me tocó. Y de hecho a mí me tocó ver un caso, todavía estaba mi mami, cuando subimos ella y yo a un exibús y se pelearon por los lugares, ya saben que eso no pasa, ¿no? Y entonces una viejita logra sentarse y la otra que también se estaba peleando era una persona, yo creo que la viejita yo creo que tenía como 60, 70 y iba con sus nietas y otra persona a lo mejor 50, ¿no? Y entonces la viejita de 60 y 70 no paraba de decirle de groserías, malas palabras a la otra. Y de todas maneras estaban todas sentadas, o sea, no tenía caso, ¿no? O sea, no tenía ni razón de ser, pero no paraba, ¿no? Y entonces recuerdo a mi mami que dijo, híjoles, ni por la edad, ¿verdad? Ni la edad le detiene, pues no, realmente no. La edad no es un factor para detenerte de pecar. No, luego dicen con el tiempo madurará, pero no, la edad no es un factor, no. Soberbios, ahí está la palabra, juperefanos. A eso, tú los vas a decir. Que significa apareciendo por encima de los otros, altanero. O sea, imagínate, una persona soberbia se siente superior a los demás. Es que vemos esa distorsión de qué concepto tienes de ti mismo. Por eso Pablo decía que nadie tuviera ni mayor ni menor concepto. Las dos cosas son súper peligrosas. Si tú te sientes más que los demás, pues bueno, ¿verdad? Las consecuencias son obvias. Vas a maltratar, vas a dañar, vas a pasar por encima de la gente. Pero ¿qué pasa si tú tienes menor concepto de ti mismo? Dejas que pases por encima. Sí, y aparte vas a darle el lugar que debería tener Dios a otra cosa. Por ejemplo, a tu marido. Que me haga lo que quiera. No, pues tienes un concepto muy bajo de ti misma, ¿no? Y por eso permites que te haga lo que quiera. Pues no, Dios tampoco aprueba eso, tampoco. Entonces, bueno, altivos de la palabra alazón, que quiere decir jactancioso, fanfarrón o vanaglorioso. Ay, ¿quién no conoce a alguien fanfarrón? ¿No? Que presume lo que no tiene, ¿no? Dice el dicho mundano, dime qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? ¿Sí? ¿Presumes de una muy buena familia? No.
Eso que presumes, eso es lo que te hace falta, ¿no? Uh-huh. Vanaglorioso, o sea que se gloria de cosas vanas, que no tienen valor. La gente presume sus coches, sus trabajos, sus carreras, hasta sus familias. Está presumiendo cosas que no tienen valor, no el valor que se le está dando, ¿no? No digo que no valga nada tu familia, no digo eso, sino le estás dando un valor que no tiene, que no tiene. El valor sobre todo es para Dios, por eso la gloria es para Dios. A Él no se le da vanagloria, a Él se le da gloria, y todo lo demás que reciba gloria, que no venga de Dios, es vanagloria, porque también ustedes saben que nosotros vamos a ser glorificadas, no vanaglorificadas, glorificadas. Quiere decir que Dios nos ha dado un lugar que no teníamos, pero viene de Dios. Pero si yo quiero tener un lugar que no tengo y no viene de Dios, pues pasa lo que Satanás. Él quiso tener un lugar que no tenía, ¿no? Me voy a inventores de males. Inventores es ahí la misma palabra. Me voy a males. Males, cacos, que quiere decir indigno, inválido, sin valor, depravado, injurioso, pestilente, dañino. Decíamos de las travesuras algo muy similar, muy similar. Ya nada más están inventando cómo hacer mal. Y lamentablemente vemos que hay nuevas formas de robo. ¿No les ha llegado a ustedes mensajes en su WhatsApp que dicen, tengan cuidado con esta nueva forma de fraude? Que ahora que con que hagas esto ya te robaron tus datos y que ya no sé qué tanto, chalas, ¿no? De cuidar todo eso ya yo viviría espantada. Pero bueno, la verdad es que sí es cierto, inventan cosas para hacer males a los demás. Es que aquí son muchas palabras de conceptos, pero realmente por eso voy rápido, porque no hay mucho que aumentarles. Muy clara la palabra. Desobedientes a los padres, del griego apeitzes, que quiere decir impersuadibles, contumaz, ¿qué es contumaz? Tenaz en mantenerse en el error y rebelde. O sea que su papá le dice que no haga las cosas así porque le va a pasar eso, ¿y qué hace? Desobedece. Una persona desobediente no es una persona inocente. Desobedecer a tus papás no es cosa ligera, es una cosa muy grave. Cuando tú vives en casa, debes obedecerlos en todo. Bueno, siempre y cuando no te pidan hacer algo en contra de Dios, claro está. Pero de ahí en fuera, que si te puso a lavar 10 veces el baño y que es demasiado, tú los lavas 10 veces, porque tu papá o tu mamá dijeron 10 veces que no tenían razón. Bueno, no te toca a ti juzgar a tus padres. Pero, una vez que tú te matrimonias con alguien, entonces ya no los obedeces, pues en cierta manera sí sigues obedeciendo ciertas cosas, ¿verdad? Obvio que ya no vas a pedirle permiso a tu papá. Oye, papá, ¿puedo ir allá al mercado a comprar mi mandado? Pues no, ¿verdad? Ve a comprar tu mandado. O si tu marido te dice, tu marido, oye, vente, vámonos de vacaciones, déjale, pido permiso a mi papá. No, pues no, ya no. Pero entonces, ¿qué pasa con los papás? ¿Cuál es el mandamiento que continúa? Honrarlos. De hecho, los 10 mandamientos no dice obedecerás a tu padre y a tu madre. Dice honrarás. Eso quiere decir que desde que eres soltero hasta que eres casado, tú los tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque esto es justo y para que te vaya bien en la vida. Vean cómo le va a la humanidad de hoy. Le va mal. La verdad es que le va mal. ¿Por qué? Porque son unos insolentes y rebeldes contra los padres, ¿no? Y con el pretexto de que tuve un mal padre, pues yo no tengo por qué obedecerlo ni honrarlo, ¿verdad? Y si es un pretexto. Y la verdad es que sí es cierto, son malos padres. Pero bueno, dejémoslo al juicio de Dios. Entonces, Nueva Biblia Vida dice, hablan mal de los demás con mentiras, son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos, inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Son traidores, la Nueva Traducción Viviente. Insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Y bueno, vámonos al 31. 31 dice otra lista. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Necios. Necios no la vamos a ver, porque ya la vimos. La tienen en el versículo 21. ¿Qué significa necios? Necio, moral, ¿no?
enloquecer, ¿Del 21? desvanecerse, Ajá, del versículo 21. Ajá, Ajá. ok. desvanecerse, hacerse un líquido como temblor. Ajá, ok. Así se hace, ¿no? Ok, ese es el significado. Luego vámonos a desleales. Desleales. Fíjense que la palabra desleal es asuncetos, que quiere decir propiamente no acordado. O sea que no hizo lo que habían acordado. Ajá. Traidor de pactos. Eso quiere decir que es una persona indigna de confianza. No le puedes tener confianza que digas, yo cuento, no voy a decir ningún nombre porque voy a poner mal ejemplo, ¿verdad? Pero dijera aquí, yo cuento con fulanita. No se puede porque esa persona es desleal, ¿no? Y algo que tenemos que tener nosotros es la lealtad. Fíjense que a mí yo aprendí a ser leal en mi trabajo. Bueno, ahorita no en este trabajo, este es mío, ¿verdad? Ni modo que me sea desleal a mí misma. Pero no en los trabajos en los que estuve, yo aprendí, Dios me puso eso en mi corazón definitivamente, porque pues yo cuando entro a trabajar, yo aprendí que yo tenía que velar por el beneficio del local donde yo estaba trabajando, no por mi beneficio, sino por el beneficio. Yo estaba representando a ese local y entonces yo tenía que ver la forma de que ese local ganara más. Entonces ya me daban permiso de dar ciertos descuentos y yo buscaba la manera de dar el menos descuento posible al cliente para que hubiera la mayor ganancia posible para el negocio, sin hacer trampas, sin cobrar de más ni nada. Simplemente decía, me decía, si es necesario, aplica un descuento, pero que no se te vaya la venta. Entonces yo decía, no fue necesario, y hacía la venta, ¿no? Entonces, yo buscaba esa forma, y eso es un ejemplo muy, muy coloquial, pero realmente hoy vemos gente que entra a un trabajo y busca la oportunidad para sacar ventaja. Es, por ejemplo, hay gente que tiene de verdad muy buen sueldo, y es increíble que aún así robe. Y dices, pero no es poco lo que ganas. Y todavía, o sea, ¿cómo pones en riesgo tu trabajo, no? Por eso dicen que hacen cosas que no les convienen, o sea, ganabas bien, igual de ahí ya te jubilas, igual ya de ahí ya hasta que eres viejito y ¿por qué buscar que te roben, no? Gente que a lo mejor, sabemos, no sé si esté en lo correcto o no, pero mi esposo me decía, no, si encuentras trabajo en la leche al día o en la Coca-Cola o en la Electropura, sabíamos que eran buenos trabajos, donde les daban buenas prestaciones. Y cómo robaban ahí mercancía, hacían sus tranzas por debajo, que te dejo cierta mercancía, esa no la declaramos y cosas así. Y entonces dices, teniendo tan buen trabajo. Pero es que el problema no es que sean tontos, el problema es que son desleales, que no saben pues ser fieles a nada. Por eso son infieles en su trabajo, infieles en su familia y obvio, infieles a Dios. Obvio, ¿no? Desleales. Sin afecto natural. Esta es una sola palabra, ¿eh? Sin afecto natural. Es de la palabra astorgos, que quiere decir de corazón duro hacia los parientes y crueles. Yo también hice esa cara. Yo también cuando dije, ¿has escuchado el de esa ya no es mi familia? Sí. Sí, sí. Y fíjense, esa clase de personas no tiene afecto natural, porque lo natural es que ames a tu familia. Eso es lo natural. ¿Cómo le puedes hacer? Por ejemplo, apenas escuché en las noticias, ¿no? De que el papá abusó de la hija. Oye, si ya de por sí lastimar a un niño es horrible, lastimar a tu propia hija, o sea, es gente sin afecto natural, la verdad, ¿no? Crueles, es una crueldad. Implacables, ¿qué creen que esta palabra implacable tampoco aparece en el original griego? Entonces yo creo que, pienso yo, ¿verdad? Esa es mi interpretación, que los de la Reina Valera les pareció tan duro esto de sin afecto a la familia que dijeron, no inventes, son implacables, y le pusieron ahí implacable. No viene en la versión original del griego, pero después viene sin misericordia, que realmente es muy similar, muy, muy similar. Y sin misericordia igual es una sola palabra, la palabra anelemon, que quiere decir inmisericordia, sin compasión o despiadado. O sea, imagínense, si ya no sienten ni compasión por sus padres, los chicos que no le dejó el videojuego y mató a su papá. Hubo un caso, ¿no? De alguien que se salió de su casa, mató a su abuela, mató a su papá, mató a su hermano. Y aparte salió, o sea, en ese tiempo que caminas no pudiste recapacitar que lo que estás haciendo, o sea,
A lo mejor entiendes que en el momento le pegaste y fue un arrebato y se te pasó la mano y lo mataste. Pero sus papás para hacer una fiesta, ¿no? Con los cuerpos de sus papás en el cuarto y él en su fiesta. Ajá. Y dices que tienen la mente ya de plano. Sí, de plano. Bueno, ya no sienten, ya están encallecidos. Bueno, las versiones Dios habla hoy, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie y no sienten compasión, ¿no? Eso dice Dios habla hoy. La Biblia, la palabra hispanoamericana, esta me gustó porque con pocas palabras quedó bien claro. No tienen conciencia, ni palabra, ni corazón, ni piedad. Así. Vamos al 31. Ah, no. 32. Es que esta debe haber sido traducción lenguaje actual, pero lo borré. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Ahora sí, 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entendido del griego epiginosco, que quiere decir conocer sobre alguna marca, reconocer, familiarizarse, bien conocido o informarse. Bueno, me voy a regresar un tantito para poder explicar esta. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y uno de los significados es conocer sobre alguna marca o sobre alguna señal. O sea, algo en su vida les habló acerca de que Dios hacía un juicio y de que venía un castigo, de que no andaban bien. Había señales, ¿no? Es como cuando una vez escuché de que dicen que se casó con la persona equivocada, pero que no vio las señales que habían antes, ¿no? Dicen, si te das cuenta y si recuerdas en el pasado, había señales de que era agresivo, ¿no? Había señales de que maltrataba a su papá, a su mamá, había señales de que era bien flojo, había señales de que era adicto, cosas así, ¿no? Y tú no te quisiste dar cuenta. Allí estaban las señales, pero tú estabas tan, ¿cómo se puede decir? Enajenada, tan enajenada que no quisiste verlas. No que no pudieras o que te engañaron, no quisiste verlas, pero había señales. Entonces aquí es como si dijeran así, había señales de que lo que estás haciendo está mal, pero no quisiste verlo, no quisiste reconocerlo. Ajá. Bueno, ¿qué tenían que reconocer? El juicio de Dios. El juicio de Dios, juicio viene la palabra obra equitativa. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba dando señales de que conforme tú haces, es tu paga. Es más, la misma vida es así. El que trabaja mucho gana mucho. Bueno, se supone, ¿no? Ajá, ¿no? Se supone, pero debería de ser, ¿no? Bueno, pero a lo mejor hasta en tu propio trabajo. Ok. Yo sé que si salgo a vender 1 hora, pues puedo conseguir un cliente. Pero ¿qué pasa si salgo a vender todo el día? Pues ya no solo 1, a lo mejor puedo conseguir por lo menos 2, ¿no? Porque no está tan fácil, pero pues por lo menos 2. Bueno, pero ¿cómo quiero conseguir 5 clientes si no salgo a vender? Es que no es equitativo, ¿verdad? No es equitativo el trabajo con el resultado. Aquí es lo mismo. Lo que tú haces, eso vas a recibir. Lo que se siembra, se cosecha. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces, obra equitativa, ordenanza, estatuto, decisión, recto, decreto. Es un juicio. El juicio de Dios es recto. Y Él no te va a dar más o menos de lo que mereces. Entonces, como la paga del pecado es muerte, entonces viene el poder del evangelio. Ahí viene lo precioso. Porque si estamos leyendo eso, imagínate tu corazón, ay, sí, yo hago todo eso y me merezco la muerte. Pues y ahorita como están diciendo, sí, cierto, yo me equivoqué y escogí mal, sí, cierto. Había señales y yo no les hice caso. Y cómo se hace nuestro corazón, se apachurra, se entristece. Esa es la idea, ¿eh? Esa era la idea de Pablo al escribir todos estos pecados. Quería que el corazón de los romanos se apachurrara para que necesitara ser reavivado por Cristo, para que la única solución fuera la correcta, ir a Cristo, ¿no? Bueno, ya habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, tenemos que ver la palabra practicar, la palabra prazo, que significa desempeñar repetida o habitualmente. No es lo mismo pecar ocasionalmente. Esto lo vimos en la carta de Juan, acuérdense. Juan dice que el que es nacido de Dios ya no peca.
Pero Juan también dice que tú no puedes decir que no pecas porque haces a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué decimos? Ay, Juan, ponte de acuerdo. O pecamos o no pecamos. Entonces hay que entender, ¿no? Juan dijo, el que practica el pecado es del diablo. La palabra clave es practicar. Ajá. Ir avanzando, ¿no? Ajá. O sea, como aquí. Vamos aquí. a tener caídas, pero vamos a aprender de las caídas, aprender de ese error, pero ir avanzando. Y no practicarlo, ¿no? Porque ¿qué hace? La práctica hace al maestro, ¿no? Y entonces si tú practicas y practicas y practicas la mentira, después no, pues eres pero habilidosa para mentir, ¿no? ¿Qué tenemos que practicar? La verdad, la santidad, las buenas obras. Que no es como que nos hagamos maestros en eso, por la gracia de Dios, iremos, como dice Ale, avanzando, cada vez mejor, cada vez miento menos, cada vez caigo menos, ¿no? Ya la primera vez me bajaron el sol, la luna y las estrellas, sobre todo en las jovencitas, ¿no? Y se la creí. Bueno, ya, ese muchacho no era. Y luego llega otro, no, espérate, ya uno me había bajado el sol, la luna y las estrellas y caí, ya no puedo volver a caer, ¿no? Así se aprende, ¿no? Bueno, quienes son dignos de muerte, los que practican tales cosas son dignos de muerte, dignos del griego axios, que es merecedor, comparable o apropiado, fíjense. O sea, que lo apropiado para el que peca es morir. Es lo que le toca, no está mal. Porque dicen, Dios es malo porque manda a la gente al infierno. No, eso significa que Dios es justo y Dios hace lo que es correcto. Ajá. Si todo el mundo, si toda la humanidad fuera al infierno, no significa que Dios es malo. No. Significa que Dios le dio el justo pago a la humanidad de lo que merecía. ¿En dónde vemos su bondad? En que no me da el pago que merezco. En que me da una salida para no ir al infierno. Pero en realidad yo merezco ir al infierno. No es que ahora ya no lo merezca. De que, bueno, ahora como ya soy cristiana, ya no merezco ir al infierno. No, sí, sigo mereciendo ir al infierno. Todavía lo merezco. Pero Dios no me lo da porque ahora tengo a Cristo. Y eso lo vamos a ver después. Pero bueno, yo por eso recomiendo que la serie de Romanos se la echen completita, para que vean lo maravilloso del plan de salvación, porque es el Evangelio. Sino que también, dice, espérenme, me ubico, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La última palabra que vamos a ver es complacer. Complacer, del griego suneudoqueo. A ver cómo se dice, Ale. Su, ¿no? Suneudoqueo. Bueno, así como dijo Ale. Pensar en común, en bien de, o sea que juntos estamos de acuerdo con esto. Asentir, o sea que algo haga, no sé, una travesura, digamos, ¿no? Como lo que vamos a entender, que la haga Madi y que yo todavía le haga así como, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Como el niño que dice groserías y el papá se ríe. Algo así. Eso es de pequeñitos, pero también así como grandes, también vemos al hijo robando y al papá aplaudiéndole, ¿no? Muy bien, hijo, muy bien. Yo creo que el Chapo Guzmán ha de estar orgulloso de sus hijos, ¿no? Porque hacen lo mismo que él. Entonces, no solo las hacen, sino que además se complacen, asienten, ¿verdad? Sentirse grato, me siento a gusto, satisfecho, consentidor, ¿verdad? También esta palabra me brincó mucho, consentidor. O sea que cuando no corregimos a nuestros hijos, estamos aprobando, ¿verdad? Estamos aprobando la maldad que está haciendo nuestro hijo en ese momento. Ajá. Bueno, la versión Dios habla hoy dice, sabes muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto a que los otros las hagan. Nueva Biblia Vida. Saben muy bien que el castigo que impone Dios por estos delitos es la muerte, y sin embargo continúan cometiéndolos y se deleita cuando otras personas los practican. Y la Biblia Palabra Hispanoamericana. Conocen de sobra, o sea, fíjense, ahí me gustó porque de sobra conocen la sentencia de Dios que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas. Y sin embargo, no solo las hacen, sino que incluso aplauden al que otros las hagan. Se deleitan. Se deleitan y aplauden a que otros las hagan. Entonces, bueno, esto habla de la condición en la que nos encontrábamos anteriormente.
Por eso vuelvo a repetir, ojalá sea así como que esto nos lleve a agradecer más de dónde nos sacó el Señor. Y bueno, si todavía vemos, porque yo creo que sí, simplemente el hablar de más es algo en el que se ve uno descubierto, ¿no? Pero si hay algún otro pecado en el que dices, yo estoy incurriendo en esto, pues que no te creas la mentira de Satanás de que no hay salida. Hay salida, y la salida es Cristo, y la salida es el arrepentimiento. Entonces, si dices, yo tengo este pecado, no importa lo escandaloso que sea, no importa lo feo que sea, como lo dijeron ahorita muy seguras, pero que estaban equivocadas, aquella persona con la mente reprobada, ¿puede ser salva? Sí, sí puede ser salva. Pero no es salva como Sandy lo aclaró. No, no es salva, pero puede, porque Cristo vino a dar la vida por todos. Y porque Cristo quiere que ya no tengamos esa mente reprobada. Y porque la verdad es que todas teníamos una mente reprobada delante de Dios. Porque todas podíamos estar en esa condición. Si no podríamos decir, los primeros pecados que habló fue de idolatría. Y luego habló de homosexualidad. ¿Y a poco no hay idólatras convertidos a Cristo? ¿Y a poco no hay homosexuales convertidos a Cristo? Y hay testimonios para la gloria de Dios, de que sí se puede, aún a pesar de que, por ejemplo, hoy en día se mutilan, aún a pesar de que ya se operaron, ya se cambiaron todo el aspecto físico, y aún así vienen y reconocen a Dios, y Dios los restaura, y muchos de ellos hasta tienen familia, después de haber vivido en esa mente reprobada y depravada. Entonces así estábamos. A lo mejor les digo, a lo mejor no así, a lo mejor yo no me cambié de género nunca. Sí, pero andaba haciendo otras cosas, igual de sucias, igual de pestilentes y apestosas delante de Dios. Entonces tenemos la oportunidad. Ahorita, en capítulo 1 vimos esto y fue así como que cada que lo veíamos como que era un mal trago, ¿verdad? Cada que estábamos estudiando y así, espérense porque así sigue capítulo 2 y 3. Pero ya después vamos a ver, de verdad, yo las animo mucho a que continúen con esta parte de Romanos, porque en ella, en esta carta, por eso fue la iniciativa de poder quererles compartir, de verdad que en esta carta encontré fuerza, consuelo y las bases para soportar la prueba que atravesamos con mi mami, en lo que fue en la carta de Hebreos y en la carta de los Romanos, yo encontré bases ahí. Porque yo le dije a Dios, ay Dios, si tú no me hubieras dicho todo eso antes, yo creo que estaría pero bien tirada, hubiera tenido que venir Norma a darme aquí una rehabilitación espiritual, ¿verdad? Normita o Gris, ¿verdad? Hubieran tenido que venir, o cualquiera de las demás también. Pero gracias a Dios, que Él antes de que me metieran esa prueba, me dio esta carta para estudiarla. Entonces yo sé que cada una va a experimentar o está experimentando prueba. Soporten el estudio de la carta de los Romanos y tomen bases para estar firmes en la fe. Entonces yo a eso es a lo que las animo. Ahora sí, tengo tiempo, ya ven cómo me apuré. Ahora sí tienen preguntas, algún comentario. Gracias a Dios, la palabra de Dios es que simplemente, ahora quise hacer el estudio así porque simplemente, ni siquiera estudiar tan a detalle, simplemente viendo definiciones y encontramos cosas tan hermosas en la palabra de Dios y que pues que hablan a nuestro corazón. Ahora lo importante es hacer como esa persona sabia, que oyó las palabras de Dios y las puso en práctica y no ser como ¿cómo lo llaman? El imprudente, ¿verdad? Que oyó las palabras de Dios y no las puso en práctica, y entonces cuando vino la tormenta, toda su casa se cayó, ¿no? Entonces, ¿vienen tormentas? Sí, vienen tormentas, aún a nivel nacional o a nivel país, vienen cosas difíciles. El gobierno apoya muchas cosas que son en contra de Dios, y si no estamos firmes en la fe, vamos a ceder. Y el que niegue al Señor Jesucristo, Él le negará. Entonces tenemos que estar preparadas para cuando venga el tiempo de la persecución, entonces nosotras estemos firmes. Sí, está bien todo lo que me digas, pero no lo creo. Y yo creo en Jesucristo. Y yo voy a ser fiel a Jesucristo hasta la muerte, como los primeros cristianos que morían abrazados y cantando. Entonces tenemos que estar preparadas. Viene un tiempo de prueba. Viene un tiempo de ¿cómo se llama? De cernir, donde solo los verdaderos cristianos van a pasar el filtro. Y los que no sean cristianos, pues no van a resistir. Entonces preparemos nuestro corazón, entreguemos nuestro corazón a Cristo. Si tenemos duda de si somos cristianos o no,
pues vayamos, confirmemos nuestro corazón en Cristo y pidámosle fuerza. Señor, cuando llegue el momento, quita y echa de mí todo temor, toda duda, toda incertidumbre, porque vienen tiempos fuertes. Ajá. Así que hay que agarrarnos. Y bueno, y eso es a nivel nacional. Falta lo que le toque a cada una, vivir en su casa y vivir con sus hijos y con sus maridos, ¿verdad? Que son bien fáciles, ¿verdad? Y entonces falta lo que le falte a cada una, ¿verdad? Vivir, hay que resistir la prueba. Y al final de la carrera decir como Pablo, he guardado la fe.